Buen día. Queremos dar un saludo a todos ustedes en el reinicio de estas actividades de capacitación e información sobre los temas sindicales y sobre los temas de la DIAN. Hoy la capacitación va a ser sobre la nueva reforma tributaria, nos la va a dictar el compañero Cristian. Realmente yo resalto la actitud del compañero porque en momentos en que necesitamos él siempre sin ningún inconveniente viene, nos apoya, nos ayuda y creo que es muy importante y además es conocedor del tema. Yo quiero decirles que estamos en un proceso unitario, las organizaciones sindicales de la DIAN. Hemos elaborado un comunicado conjunto en el cual pues reivindicamos esta lucha que tenemos sobre todo alrededor del tema de la carrera administrativa. En ese comunicado pues hacemos las críticas más duras sobre el tema de la carrera. Si bien es cierto, todavía no ha salido el nuevo decreto de carrera, saldrá hoy en el curso del día y saldrá con los mismos problemas que tenía el anterior, porque la administración, la directiva de la DIAN se negó de todas las formas a negociar, a conversar con nosotros, a tratar de que pudiéramos resolver los problemas que presenta este decreto, que ya lo hemos planteado aquí en múltiples oportunidades y no me voy a referir más a eso porque pues ya lo hemos hecho varias veces, ¿sí? Estará llegándole a usted esta semana, la semana siguiente, el comunicado conjunto, que creo que es una expresión muy importante de unidad de 9 organizaciones sindicales de la DIAN. ¿Sí? Esto está marcando también un nuevo sentido de organización y de lucha, porque creo que este año vamos a tener que hacer más movilizaciones, que hacer más actividades y en la cual necesitamos más participación de ustedes. Ahí tuvimos 2 eventos y realmente la participación fue poca. Entendemos que mucha gente estaba en vacaciones, pero esto hay que dinamizar, esto hay que darle fuerza, porque, hombre, van a sacar exactamente lo mismo cometiendo las mismas embarradas y con los mismos problemas. Entonces, ¿cuál es la actitud de la administración? Igual con el tema del manual de funciones. Ustedes ven que este manual de funciones no está resolviendo los problemas de la gente. No los está resolviendo absolutamente para nada, compañeros, ¿sí? Y por otro lado, con el tema de la reestructuración, lo que están preocupados es en crear más cargos directivos sin ampliar la planta. Entonces, están convirtiendo los grupos en subdirecciones y entonces subdirecciones de 5 personas. O sea, eso no tiene ningún sentido, como dice, mucho cacique y poco indio, porque son 5 personas en las, ¿sí? El subdirector y tendrá que hacer un grupo. Entonces un subdirector que dirige un grupo y ese grupo tiene 5 personas. ¿Eso dónde se ha visto? Entonces nosotros creemos que eso tiene que estar unido a una ampliación de la planta. Si aquí no hay ampliación de la planta, necesitamos 6.000 personas más. Esto no es por molestar, ¿sí? Entonces esa es como la recomendación que yo quiero hacer, porque aquí vamos a tener que movilizarnos, aquí vamos a tener que luchar, aquí vamos a tener que desarrollar actividades este año. Nosotros incluso tuvimos una reunión en la función pública, se comprometieron que iban a quitar el tema del polígrafo y que también quitarían el tema sindical que está en el decreto, que eso no debe ir ahí. Y sin embargo ayer volvimos a hablar, no, el informe que nos da extraoficialmente desde la función pública es que no, que la orden es que debe salir exactamente igual, ¿sí? Aquí no aceptan errores. ¿Eso cómo es posible? Todos nos equivocamos, pero esta administración no acepta que se equivocó, no acepta que le embarró, no acepta que hay cosas que van en contra de los trabajadores y en contra del propio sistema de carrera. Ese es el punto primero, ¿sí? El punto segundo, yo quiero dar unos datos sobre todo el tema de la desigualdad a propósito de esta decisión o de esta propuesta del sistema financiero, donde quiere rebajar más las condiciones laborales de la gente, pero además acabar con las cajas de compensación. Entonces uno lo que dice es, el sistema financiero creció el año pasado al 14%, mientras todos crecimos al 3%. ¿Sí? Mientras el país creció al 3%, ellos crecieron al 14% y quieren más, o sea, se están devorando el país y quieren más, ¿sí? Entonces creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer, porque mire, este es un resumen de lo que voy a decir acá y ya, porque pues debe entrar Cristian. En el año 2000 se presentaron 182.549 declaraciones de renta de personas jurídicas. En el año 2017 se presentaron 447.285. Entonces, fíjese que pasamos de alrededor de 200.000 declaraciones a alrededor de 500.000 declaraciones. Y personal,
y personal. ¿Cuál es el crecimiento de la planta? ¿Sí? Asimismo, en el año 2000, las personas jurídicas del decil más alto, o sea, del decil 10, ¿sí?, concentraban el 95% de la riqueza. El 95% de la riqueza de las empresas. Y los del decil más bajo concentraban el 0.01% de la riqueza. Estamos hablando de los que declaran renta, ¿sí? En el 2017, este decil más alto ya no es el 95%, ahora es el 95.4%. O sea que está creciendo la desigualdad en Colombia, ¿sí? Igualmente, la relación, en el año 2000, la relación entre las empresas más grandes y las más pequeñas que declaran renta, en cuanto a patrimonio bruto, era de 85.000 veces, ¿sí? En patrimonio líquido era de 40.000 veces, y en ingresos era de 200 veces. ¿Y qué pasa en el 2017? La relación es de 179.000 veces. La diferencia entre la más, ¿sí?, la que está en el decil más bajo y la que está en el decil más alto. En patrimonio bruto, 179.000 veces, para que vean la diferencia de riqueza. En patrimonio líquido es de 89.000 veces, y ya en patrimonio bruto y en ingresos ya no son 200 veces, sino 1.600 veces. Entonces, aquí lo que muestra es que, bueno, la gran concentración de riqueza. ¿Y dónde se concentra esa riqueza? Fundamentalmente, y por eso planteo el tema de ANIF, en el sector financiero, que concentra el 45% de esa riqueza, ¿sí? El de comercio el 12% y el Estado el 11% de esa riqueza, o sea, la administración pública, ¿sí? Asimismo, digamos que ya viéndolo desde el patrimonio líquido, el sector financiero tiene el 36%, la administración el 20% y el sector de comercio el 11%. Pero siempre uno se da cuenta que ahí esa gran riqueza está concentrada en el sector financiero, y es el que hoy está llorando, ¿sí? Y es el que pide las peores condiciones. Y uno de los grandes activos del sector financiero, ¿cuál es? Las pensiones. Por eso es que defienden a capa y espada ese modelo pensional, en el cual sale uno con el 22%, mientras que en el modelo público o en el modelo solidario, digamos, uno arranca con el 65%, en este modelo arranca con el 22%. ¿Sí? Y lo defienden, ¿por qué? Porque es su gran fuente de riqueza. Esa es la única razón. No es por un beneficio para la comunidad o para la gente o para el trabajador, sino porque es su gran fuente de riqueza. ¿Sí? Entonces, digamos que el problema de esto, ¿qué es? Pues que en la medida en que existen unos capitalistas tan poderosos y una gente tan, digamos, y unas dificultades tan grandes, entonces las posibilidades de manipular a la población, ¿sí?, son inmensas. Y entonces, ¿eso qué afecta? El régimen democrático. Entonces las condiciones de la democracia son tenaces. Y si a eso le unimos la masacre, la matanza, lo que está pasando, lo que está sucediendo, que siguen matando a los líderes sociales, entonces tenemos una sociedad atemorizada. Y entonces, ¿cómo construimos sobre esa base una sociedad en paz, una sociedad con menos desigualdades? Esa es una tarea en la cual nosotros como sindicalistas debemos pensar y debemos actuar también. ¿Sí? Su tasa efectiva de pago de impuestos, ¿sí? Ellos tienen una tasa nominal, estas empresas en general, del 31.4% en general. La tasa efectiva es del 1.9%. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la tasa nominal y la tasa efectiva? Pues que nominal es lo que dicen, entonces cuando salen a las reformas tributarias a que les rebajen más y que no sé qué, que estamos pagando mucho, pero la realidad es que están pagando el 1.9%. Y entonces, eso lo vemos precisamente cómo se erosiona esa base tributaria. Miren, aquí por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, de las empresas súper ricas, que ya sabemos el porcentaje, fondos de pensiones el 15%, financieras estrictamente 12%, construcción 7%, seguros 6%, petróleo 3%. Ahí está la gran riqueza concentrada de este país. ¿Sí? ¿Cómo se erosiona la base naval? Yo de esto no sé mucho, pero ustedes los de impuestos son los que tienen claro el tema. Pero sí hemos encontrado, por ejemplo, que
hay unas bases grabables con unas reglas que se van erosionando. Entonces dice que por la vía de ¿qué? Ingreso bruto, ingreso neto, y entonces vienen después los ingresos no constitutivos de renta, ¿sí? Y entonces ahí hay una diferencia del 42%, ahí de una vez se quitan el 42%, ¿sí? Y entonces eso significa que se está perdiendo el país alrededor de 27 billones de pesos por eso. Pero además de eso, si los ingresos no constitutivos de renta se liquidaran al 33%, tendríamos 9 billones adicionales. Entonces ustedes lo que ven es permanentemente cómo están rebajando los impuestos, de una manera o de otra, ¿sí? Y entonces eso se caracteriza, o en términos de Piketty, lo plantea este autor, en términos de Piketty, se caracteriza como un capitalismo patrimonial, en el cual los patrimonios tienden a consolidarse en proporciones supremamente exageradas, supremamente elevadas. Y entonces hay otras formas también de ir rebajando eso, ¿sí? De ir rebajando, digamos, donde se va erosionando la renta líquida. 1. Gastos operacionales de administración, ese es el 2. 3. Gastos operacionales de ventas. 4. Deducciones de inversiones en activos fijos. 5. Otras deducciones. Y entonces ahí tenemos una tarifa efectiva que es mucho menor que la nominal, donde se están perdiendo alrededor de 679 billones, ¿sí? Con estudios, digamos, si pagaran el 33% de las personas jurídicas, con referencia al año 1997. Entonces yo creo que aquí lo importante es mirar esa diferencia entre la tasa efectiva, ¿sí? Y la tasa nominal. Me parece que eso tenemos que tenerlo aquí en la cabeza, porque nosotros los de la DIAN debemos tener claro eso. Cuando nos digan, ah bueno, sí, que es que estas empresas tienen una tasa efectiva de 31, una tasa nominal de 31.4, entonces nuestra respuesta es mentira. O la realidad es que la tasa nominal es del 1.9, que hay una diferencia muy grande entre lo que está escrito y lo que realmente pagan. Y entonces dice que las personas jurídicas o empresas beneficiarias de la reducción de ingresos brutos para efectos impositivos resultaron ser las más ricas, especialmente las súper ricas, las que están en el decil 10, cuya tasa efectiva es del 1.9. Las que están entre el decil 7 y 8 ya aumenta la tasa efectiva al 2.2, y ahí va aumentando, ¿sí? En la medida que va bajando los deciles, va aumentando la proporción del impuesto que uno tiene que pagar, ¿sí? Entonces que la conclusión, digamos, del autor es que existe espacio suficiente para implantar una mayor tributación progresiva efectiva sobre personas jurídicas, especialmente aquellas que están en los deciles 9 y 10, sin poner en riesgo su capacidad de inversión, su capacidad de acumulación, su capacidad de expansión y su potencial, y tampoco pone en riesgo su potencial competitivo a nivel internacional. Yo solo quiero dejar esa reflexión, porque toda esta discusión que tenemos nosotros sobre el tema de la carrera administrativa, sobre la carrera ideal que queremos, está unida también al modelo tributario ideal que queremos. En la medida en que tenemos un modelo tributario totalmente injusto, que favorece solo a unos sectores, ¿sí? a unas grandes minorías, que es el 0.01%, en la medida en que tenemos eso, pues indudablemente que eso afecta el modelo de carrera, porque no les interesa un modelo de carrera con las características que nosotros pedimos, ¿sí? Les interesa un modelo de carrera clientelar, un modelo de carrera, digamos, que tenga las especificaciones como el decreto que va a salir hoy, que no cumplen nuestras expectativas, y que en su momento haremos la crítica o la lectura analítica desde este espacio. Bueno, compañeros, muchas gracias por hoy, y entonces los dejo con nuestro compañero Cristian, que les va a hablar claramente sobre el tema de la reforma tributaria. Señora. ¿Ese decreto lo publicaron, el que va a salir, o algo? No, todavía, o sea, todavía no ha salido, pero saldrá hoy. El que va a salir, pero Sí. el tiempo es el lunes que se les vence para publicarlo, o sea, no Se les vence hoy. El tiempo se vence hoy. pero para publicarlo. Para comentarios no, porque no es reglamentario. Sí. Entonces ese no requiere publicación previa. Ah, sí, no, eso no, porque eso es una potestad que tiene el presidente, eso no requiere publicación previa. Lo que sí requería con nosotros era la participación sindical en términos de la negociación de las reglas del decreto, ¿sí? Y por eso nosotros hicimos las apreciaciones que consideramos, y enviamos los documentos, y hicimos gestiones, hicimos de todo.
lobby, protesta, de todo, pero nada funcionó porque esta administración es muy caprichosa. Lo otro que les quiero contar es que por decisión de la administración parece que un día la doctora Barriga se levantó de mal genio, no sé qué pasó realmente, pero parece que un día se levantó así y decidió que ya la caja de compensación no es con subsidios, sino ahora va a ser CAFAN. ¿Sí? Eso lo decidieron así. Eso hay un proceso de transición, eso no lo pueden sacar de una, hay un proceso de transición. Pues sí, porque ya dejamos de serle con subsidio, ¿sí? Entonces con subsidio estará por un periodo de transición y volvemos nuevamente a CAFAN, que CAFAN lo tuvimos por muchos años. Realmente pues es una información que quiero dar, no hago análisis del tema, simplemente quiero contar cómo sucedieron las cosas. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno. Buenos días, ahora sí. Como les comentaba Tulio, pues la idea hoy es ir hablando un poco sobre la ley de crecimiento, la ley 2010 de 2019. Yo me voy a remitir únicamente frente a los cambios que sucedieron con respecto a la ley de financiamiento. Vale la pena aclarar que la idea era que esta ley saliera igual a la ley de financiamiento, pero pues durante el transcurso de las discusiones en el Congreso se fueron metiendo muchas cosas que son las que les voy a comentar. Lo que no les comente hoy quedó igual que la ley de financiamiento, ¿sí? Para que lo tengan claro. ¿Qué temas vamos a abordar? Vamos a hablar sobre qué sucedió con el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre la renta, el tema de patrimonio, dividendos y normalización. Pasaremos por los cambios que surgió en el régimen simple de tributación, lo que sucede con facturación electrónica con validación previa, las devoluciones automáticas y finalmente la transformación real. Para iniciar con el tema de responsabilidades de IVA, vale la pena aclarar que quedó exactamente igual como estaba en la ley de financiamiento frente a las condiciones para ser responsable de IVA, salvo una situación, y es las consignaciones bancarias. La ley de financiamiento decía que todo aquel que tenga consignaciones bancarias por encima de 3.500 VT se volvía responsable de IVA. Ahorita dice consignaciones bancarias por operaciones grabadas. Entonces aclaré un poco el panorama. Porque ¿qué sucedía con esto? Por ejemplo, en el caso de facturación electrónica. En el caso de facturación electrónica, nosotros como asalariados, si alguno de nosotros superaba las consignaciones en 3.500 VT por el salario, pero de pronto recibía unos honorarios por allá, ya estaba obligado a facturar electrónicamente, porque todas sus consignaciones superaban los 3.500 VT. Ahora, por ejemplo, como son consignaciones de salarios, ya no se toman en cuenta para efectos de determinar si uno es responsable o no de IVA, que era lo que nos sucedía a nosotros, ya en este caso con la ley de financiamiento. Para contratistas del Estado, se aumenta la base a 4.000 VT. Entonces ahora hay que mirar ese tema. No todos los contratistas son responsables de IVA, sino los que no son contratistas del Estado van a tener 3.500 VT y los que tengan contratos con el Estado a partir de 4.000 VT. Y el otro tema que modificaron ellos es con respecto al simple. ¿Qué decía normalmente en la ley de financiamiento? Que todos los que se inscribían en el simple eran responsables del IVA. Aquí ya dice, mire, los de la actividad 1, que corresponde a comercio minorista, a peluquerías y tiendas, ellos no son responsables del IVA, independientemente de sus ingresos, independientemente de las consignaciones, independientemente de lo que sea, siempre y cuando se inscriban en el simple. Eso es básicamente lo que cambió, el resto sigue exactamente igual. Respecto a las exclusiones del impuesto sobre las ventas, hubo algunos cambios. En el caso de bienes, se confirma la exclusión de los bienes inmuebles, pero tenía el tema del consumo, del impuesto al consumo. Ese impuesto al consumo de los bienes inmuebles estaba demandado ante la Corte Constitucional. En el proyecto de la ley se pasó igual como está en la ley de financiamiento, pero en el Congreso dijeron, venga, pero si ya dijeron que esta vaina es inconstitucional, ¿por qué lo pasan nuevamente y lo tumbaron? Entonces, hoy en día los bienes inmuebles con la ley de crecimiento ni tienen IVA como venían en la ley de financiamiento, ni tampoco consumo, que fue lo que les había incluido la ley de financiamiento, independiente del valor, ya no tienen ese impuesto. Se mantiene el tema de los alimentos de consumo humano, animal y vestuario, Guainía, Maupés, Bichá y Guaviare. Pero ¿qué pasa en este caso? Para el Amazonas pasa a ser exento. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el Amazonas pues va a tener una condición especial,
Y eso es increíble porque ya se empezó a mover el asunto, y es que todo lo que suceda de consumo humano, animal, vestuario, aseo en el Amazonas, pues va a tener devolución, ¿sí? Porque pasa a ser el centro, ya no se excluye. Las motos, bicicletas eléctricas, patines, monopatines, patinetas eléctricas que tengan un valor hasta de 50 VT pasan a ser excluidos con esta ley de crecimiento, y si su valor supera las 50 VT van a ser grabados con el 5%. Es otro de los cambios que ellos tienen. Y el tema de los bienes facturados por libreros pasa a ser excluido, ¿ya? Por el lado de servicios, se excluyen nuevamente los tratamientos de belleza y cirugías estéticas. Recuerden que la ley de financiamiento los traía grabados y decía, venga, pero eso no es vital, porque tiene que ser excluido. Pues imagínense el lobby tan tenaz que en esta ley de crecimiento, en la discusión en el Congreso, dijeron no, que quede excluido todo este tema. Igual pasó con el tema de los farmacéuticos, que no sé por qué no lo incluye ahí. Algunos farmacéuticos que eran excluidos pasaron a ser, porque son exentos, pasaron a ser exentos. Entonces ahí el lobby fue también impresionante. Se incluye en el tema de transporte aéreo los destinos de Miraflores, Guaviare y Puerto Carreño, Bichada, que los tiquetes aéreos están grabados, ahorita son excluidos. Las comisiones percibidas por las sociedades administradoras de inversión también pasan a ser excluidos, lo mismo que los servicios de corretaje de contratos de reaseguro, y finalmente pues se mantiene la exclusión de los restaurantes que están grabados con el impuesto al consumo. Eso básicamente es lo que pasa con el impuesto sobre las ventas de nuevos excluidos respecto con la ley de financiamiento. Ahora vamos a hablar de los exentos, que son los de mayor beneficio, por así decirlo, aunque yo tenía una discusión hace unos días, estaba hablando con el presidente de FENAVI y él decía que eso era un súper beneficio, los exentos, porque estaba en la discusión como de eliminar el tema de las devoluciones de IVA por exentos. Yo le decía, pero usted, ¿por qué dice que es un beneficio? No, que la devolución, que ellos están pensando en lo que recuperan. Yo le dije, pero si lo recuperan aún más, si eso es grabado y declaran su IVA, van a recuperar inmediatamente. Aquí tienen que esperar 50 días hábiles después de la solicitud. ¿Y eso cuánto tiempo pasa? Y en el caso de ustedes, que si no facturan electrónicamente son 2 solicitudes al año, tienen que arrastrar, como va a decir usted que es un beneficio. Pero pues ellos lo consiguen así porque como colombianos tenemos el pensamiento que el beneficio es la plata pulpita, más no lo que en verdad nosotros descontamos bajo otro tipo de transacciones. En este caso, pasan al impuesto sobre las ventas exentos todo lo que es provitaminas, vitaminas, antibióticos, glándulas humanas, farmacéuticos, todos ellos pasan a ser ahora solicitantes de devolución de IVA. ¿Sí? Eso tiene una cuestión. Eso no representa que pague el valor de la medicina, de los fármacos, de la droga. Eso es relativo porque es que esos eran excluidos. Entonces, todo lo que ellos adquirían como IVA, o sea, todo el IVA que pagaban en sus adquisiciones iba como un mayor valor de sus costos. Ahorita lo que pasa es que se les va a devolver. O sea, el efecto de ellos no es nada porque como no era grabado, pues no es que vaya a haber una reducción del valor en la medicina. Y esa discusión tiene un soporte y eso tiene mucho que ver con la OCDE. Recordemos que durante el proceso de nosotros para ser aceptados a la OCDE, una de las razones que hizo que eso se aplazara un poco más fue la discusión que se originó en ese momento con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, hoy rector de los Andes, que solicitó o mejor dicho, avaló el tema de los precios por medicinas genéricas. Y recuerden que todo el tema del Congreso o el lobby del Congreso estadounidense es manejado también por estas industrias farmacéuticas. Entonces, esas industrias farmacéuticas, a través de la Comisión de Asuntos Comerciales de la OCDE, pues se metieron allá y dijeron, venga, no acepten a Colombia porque allá nos están dando duro con el tema de las medicinas genéricas a través del ministro de Salud, y eso nos frena un poco. Pues me imagino que en este momento pues están como recompensando todo lo que sucedió en la discusión de la OCDE con el tema de la regulación de precios a través de medicinas genéricas, y ahí les están diciendo, le vamos a devolver el IVA. Los alimentos de consumo animal, vestuario y elementos de aseo en Amazonas, que ya les había reiterado anteriormente. Aquí tenemos el tema de los vehículos de transporte público en reposición, eso ya venía, ya está implementado. Lo mismo de vehículos de servicio público de transporte de carga de más de 5 toneladas para reposición. Pero ¿qué es lo que cambia ahorita?
que la ley en su momento, cuando incluyó el tema, esto fue a través del Plan Nacional de Desarrollo, cuando incluyó el tema de los vehículos y del transporte de carga, lo incluyó ahí en el artículo 477, y el 477 se refiere a productores de bienes exentos. Entonces entró la discusión diciendo, no, pero es que entonces es el que hace el carro o el vehículo que va a ser objeto de reposición, el sujeto de devolución. Y aquí lo que dice la ley es que esto aplica para el importador y comercializador del vehículo nuevo que va a ser objeto de reposición. ¿Para quiénes son? Para que les den reposición a personas que tengan máximo 2 vehículos. Esto opera por 5 años. Dentro de 5 años ya se supone que se elimina esa exención. Para ser más claros, ¿o en qué consiste? Una persona tiene 2 vehículos viejos, solo puede tener máximo 2. Y esta persona dice, venga, yo voy a chatarrizar mi vehículo y comprar uno nuevo. Ese nuevo vehículo, ¿cierto?, para el que lo vende y hace toda la orden de chatarrización, el comercializador, el concesionario, es una venta exento. Entonces todos esos costos en los que incurrió para vender ese vehículo, para importarlo, pues tienen devolución, básicamente así. También sirve para leasing. En el caso de una persona cuando adquiere el vehículo mediante leasing, también va a tener la exención del impuesto sobre las ventas. ¿Qué otra situación ocurrió en IVA? Que en el caso de los prestadores de servicios desde el exterior aclaran que no están obligados a expedir factura o documento equivalente, sin perjuicio pues, de otras facultades que tenga la DIAN en el tema de facturación electrónica. ¿Qué quiere decir eso en español? Nosotros como DIAN ya no le podemos decir a una persona que adquiere un servicio en el exterior que nos suministre la factura al exterior, porque es el prestador de servicios del exterior, no está obligado a facturar. Pero en factura electrónica, la persona colombiana está obligada a incluir en factura electrónica eso que adquirió el servicio del exterior. ¿Ya? Pero frente al del exterior él no está obligado a ninguna circunstancia aquí. En el caso de la base gravable en zonas francas, hay una discusión, duró fuerte con las zonas francas durante casi desde marzo hasta finales del año. Incluso querían meter algunos artículos a través de las facultades extraordinarias del presidente. ¿Y qué fue lo que sucedió? La ley de financiamiento sencillamente trajo una modificación en la base gravable de importaciones y decía que todas las importaciones desde zonas francas pues tenían que primero tener IVA y segundo tenían que nacionalizar el bien. Pero ¿qué pasaba? Algunos servicios que adquirían en zona franca para la transformación del bien ya venían con IVA. Y lo que decían las zonas francas era que ellos estaban pagando doble IVA porque si al final el valor del costo del bien total pagaba un IVA en nacionalización, pagaban un servicio al adquirirlo y pues eso no les compensaba con el generado al momento de venderlo. Entonces ellos decían, por favor devuélvanos ese IVA. Incluso propusieron que les devolviéramos eso mediante el mecanismo automático sin tener en cuenta su riesgo ni nada de eso, sino devuélvanlo. En torno a esa discusión, en la ley de crecimiento arreglaron y dijeron, mire, la base para la nacionalización se le podrá restar el IVA en el que usted ya hubiese incurrido para la producción del bien, de forma tal que se evitó ese tema de devolverles, porque efectivamente sí se les estaba cobrando 2 veces el IVA, pero fue tanto por un error en el artículo de la ley de financiamiento como posteriormente con su reglamentario. Y aquí queda solucionado ese tema. Y dice que no estarán sujetos por sanción en el caso de factura electrónica quienes expidan factura por los métodos sustitutivos siempre y cuando pues, tengan soportado los inconvenientes tecnológicos que presentaron. En el caso de la retención en la fuente, se sostiene el tema de que la retención en la fuente por IVA puede ir hasta el 50%, que hará pues estamos todavía esperando la resolución que determine cuáles van a ser las tarifas que se van a usar de retención de IVA. No salió con la ley de financiamiento, seguramente pues en esta sí saldrá con la ley de crecimiento. Tengo entendido que por ahí hay unos estudios sobre qué tarifas se van a aplicar a diferentes actividades, pero sería como se aplica la de renta, servicios, honorarios, comisiones, y habrá una tabla que dirá, mire, esta es la retención de IVA para cada actividad. En el caso de la prestación de servicios del exterior se sostiene el tema que se venía manejando desde, en parte desde la eliminación con la 18-19-2016, pero que la ley de financiamiento habló de cómo iba a ser el manejo, y es que los que prestan servicios desde el exterior están obligados a pagar el IVA
que causen si ese servicio se entiende prestado en Colombia, de acuerdo al concepto unificado de 01/2003. Si eso se entiende prestado aquí, ellos son los encargados de pagar el IVA tras la eliminación de ese IVA teórico de no residentes que existió durante muchos años. Entonces ellos deben pagar acá, excepto las plataformas digitales que ellos deben ser a través del medio que usa normalmente el pago, le retienen el 100% del IVA. Eso se sostiene igual, y lo mismo la retención del SINTI. Aquí, esto es como lo más relevante en IVA. Lo más relevante en IVA es, en primera instancia, la compensación de IVA a la población más vulnerable, que es la devolución que se le va a hacer a las personas que determine el gobierno que van a ser objeto de devolución del IVA en lo que adquieran de bienes y demás, y va a ser bimestral a través de un mecanismo que no va a tener grado en el movimiento financiero. Entonces ya uno intuye en ese artículo que va a haber una cuenta especial en el cual le van a abonar a esas personas ese valor. Tampoco va a tener impuestos sobre las ventas por comisiones y demás, el manejo del método de pago. Entonces vuelve y ratifica eso, es una cuenta especial y va a ser una suma fija que se le va a consignar a las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese artículo se desvirtúa lo que inicialmente se planteó, y es que las personas adquirieran sus bienes, pidieran factura electrónica, y lo que pidieran vía factura electrónica se les iba a devolver. Ahí se desvirtúa automáticamente eso, y sencillamente lo que dice es que va a ser algo así como funciona con Familias en Acción. Incluso se ha estado hablando con el Departamento de Prosperidad Social de cómo va a ser la figura del abono para seleccionar las personas que van a ser destinatarias de esa devolución del IVA, y seguramente será como Familias en Acción, y habrá un bono, un pago a una cuenta que la DIAN le va a decir a la persona: ahora esta cuenta en tal lado, tome y ahí le devuelve. Básicamente va a ser ese modo. La exención de los 3 días de IVA es lo otro que aparece. Entonces dice, va a haber 3 días al año que no van a tener IVA, que no va a haber IVA para que la gente compre lo que quiera en esos 3 días del año. Y lo que dice es cuánto es el tope. Entonces dice, si usted va a adquirir accesorios de vestuario o elementos deportivos, no pueden superar 10 VT. Si es electrodomésticos, no pueden superar 40 VT. Si es juguetes, no pueden superar 5 VT. Si son útiles escolares, no pueden superar 3 VT. Y obligatoriamente, para que proceda la exención del IVA, se debe pedir factura electrónica. También, para que proceda la exención de IVA, el pago debe ser mediante un mecanismo electrónico, PC, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. No se puede en efectivo para que proceda la devolución, pues por bien, ¿no? Los VT son de 35, 100.000 pesos. 100.000 pesos. Ahí le alcanza para 3 cuadernos de 300.000. Máximo 3 unidades de cada bien puede llevar cada uno. Y para los que venden, para los comerciantes, procede el descontable en el que haya incurrido en la adquisición de esos bienes, pero no tiene derecho a ningún tipo de evolución sobre esos descontables en los que se incurrió. Ahora, a tener en cuenta, esto lo digo pero no lo sostengo. Tengo entendido que los 3 días sin IVA van a ser el Viernes Santo, el 20 de julio y el 7 de agosto. Así lo dijo en una rueda de prensa el presidente Iván Duque. No sé si después le dijeron, venga hermano, cuidemos las comunicaciones, pero más o menos algo así pasó. En factura electrónica se ratifica el tema de la facturación electrónica con validación previa, tal como está en la ley de financiamiento. Lo dejé aquí pues para que recordemos un poco pues todo lo que trae esta factura electrónica. En el tema de POS, que es una validación previa también, que no es posterior, como lo he hablado en otras charlas aquí, como ocurría antes. Entonces básicamente la facturación electrónica, la factura electrónica pasa a ser un mecanismo de prevención, más no de corrección como estaba planteado anteriormente, que era un insumo de fiscalización para castigar. Ahorita es un insumo de la nueva Dirección de Gestión de Impuestos según la reestructura para decirle, venga señor, yo ya sé usted qué está haciendo, pilas, no lo vaya a hacer. ¿Sí? Es lo que cambia el concepto en eso de la validación previa.
Los mismos porcentajes, en este año el 30% de los gastos de todos los contribuyentes debe ser soportado, el máximo el 30% puede estar soportado por otros mecanismos diferentes a factura electrónica, para el próximo año el 20%, para el próximo el 10%, y tendremos, se sostiene que a 2023 casi que todos los gastos deben estar en factura electrónica. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo mismo, el manejo de la facturación electrónica, que usted ya la conoce muy bien, tiene 3 mecanismos: la solución gratuita de la DIAN, el proveedor tecnológico y el que desarrolla su software propio. Los documentos equivalentes que quedan con factura electrónica, que son 13, se eliminan varios que ya dejan de ser documentos equivalentes. Eso está ahí en el proyecto de decreto de factura que está publicado, no demora en salir, creería yo, creo que se tuvo comentarios hasta el 15 de enero, entonces dentro de poco lo van a firmar. Y tenemos los que se eliminan, que son los contratos, el club, esos tiqueteros de cafetería, que eso ya no sirve como documento equivalente. Lo mismo en la propiedad horizontal, los contratos de medicina preparada, las pólizas, todo ese tipo de documentos equivalentes que no son migrables a factura electrónica. Y tenemos el tema del calendario de la implementación. ¿Cómo va a ser el tema? Pues teníamos 2019 de implementación o funcionamiento de la factura electrónica como tal. Tenemos marzo 2020 en el que se va a crear el estándar de orden de compra electrónica, que también va para la factura electrónica. Tenemos junio de 2020, que es los documentos de importación en zonas francas, que se migran a factura electrónica. Tenemos julio, que es el documento de transporte electrónico, ese que usan por allá en el DEX, documento de transporte, que también va para la factura electrónica. Tenemos la factura electrónica de nómina, que es para octubre de 2020, la nómina como tal, que ya les había dicho a ustedes que iba a ir también allá. Para noviembre tenemos la confirmación de recibo de mercancías y servicios por parte del adquiriente. Entonces es un tema de factura electrónica donde se coloca, el adquiriente dice, mire, si recibí es tal servicio. Y en diciembre de 2020 tenemos ya implementado el POS en factura electrónica, que eso es como, ahorita lo que dice la ley es que los que facturan por POS lo pueden hacer, pero si el adquiriente le pide factura electrónica la tiene que sacar. Para diciembre de 2020 ya todos esos que facturan por POS obligados a factura electrónica tienen que hacerlo en factura electrónica, en el sistema de factura electrónica. Todo lo que pasa por la caja registradora del costo tiene que inmediatamente subir a factura electrónica. Eso es básicamente lo que se maneja el calendario, y con este se le pone fin a la implementación total de la factura, porque de aquí se va a derivar pues los otros documentos soportes, como son el libro de compras y ventas y las declaraciones sugeridas, ya con el funcionamiento de todo eso. ¿Qué quiere decir eso? Que para el año 2021, por lo menos en IVA, que empieza esa implementación, y ya en 2022 en renta, el contribuyente va a tener una declaración sugerida. Y ahí va otra parte, que es cómo va a funcionar las devoluciones a partir de eso. En el momento en que las declaraciones sugeridas empiezan a funcionar, sencillamente el contribuyente, si en su declaración sugerida aparece un saldo a favor, él dice que acepta la declaración sugerida por la DIAN le va a preguntar, ¿desea la devolución de su saldo? Si él dice sí, se le devuelve, sin requisitos, solo por aceptar la declaración sugerida de la DIAN. Si él no acepta la declaración sugerida, va por el mecanismo que está implementado. Pues lo de factura electrónica ya sabemos que eso va a formalización, control tributario, y se tiene pues en estudios que eso, la implementación de la factura electrónica 100%, pues va a reducir la evasión del IVA al 6% y renta al 10%. Yo creo que va a ser un poco más porque esos son datos o cifras que se tienen con los que hoy en día son formalizados o tributan de forma formalizada, pero no se tienen en cuenta los que van a entrar a ser nuevos contribuyentes con la implementación de la factura una vez se descubra cuáles son sus verdaderos ingresos. En el caso de las jurídicas, de la renta de personas jurídicas, se sostiene la disminución de tarifa, que vamos a llegar al 30. Actualmente nos encontramos haciendo en la DIAN un estudio económico de las tarifas de retención en la fuente. La idea a futuro es eliminar las devoluciones de renta. ¿Cómo eliminar las devoluciones de renta? Pues obviamente modificando las tarifas de retención en la fuente. Entonces, ¿qué pasó? Dispone la ley
que hay una reducción de la tarifa general del impuesto de renta hasta llegar al 30%, pero nunca una modificación o reducción en las tarifas de retención en la fuente. Entonces, ¿qué es ese efecto? Usted baja la tarifa de renta, pero si no modifica las de retención en la fuente, pues las devoluciones de esas personas jurídicas tienden a incrementarse. Entonces, la idea en los estudios que se están realizando es llegar a una tarifa de retención en la fuente que nos permita por lo menos llegar a un punto en el que no hayan devoluciones. Ahí hay una discusión, algunos en la DIAN dicen que no, que creen aún más en la tesis que es mejor devolver después y mantener el flujo mensual del recaudo, aunque después se devuelva, porque digamos que es una cuestión del manejo del recaudo. En el recaudo de nosotros tenemos dos modalidades de pago de las devoluciones, una que es en efectivo y otras que son en TIDIs. Las devoluciones en TIDIs no afectan el recaudo, mientras que las devoluciones en efectivo sí lo afectan, porque hacen parte de la caja o de la tesorería de la DIAN, ¿sí? Entonces, digamos que como lo en TIDIs ya es contratado, ya se sabe, mire, se va a devolver tanto, al final del año, pues, si alguien pide devoluciones en TIDIs, pues eso no va a afectar el recaudo. Mientras que mientras que en el caso de las retenciones, si se baja la tarifa, sí va a afectar el recaudo mensual, porque es menos retenciones que vamos a recibir. Entonces, por eso en esa compensación dicen, pues, es mejor seguir recibiendo mensual, porque sabemos que al final, muy seguramente, muchas de esas devoluciones no nos afectan el recaudo porque ya está el macrotítulo contratado, ¿sí? Solo nos afectan las devoluciones en efectivo. Entonces, es una cuestión ahí que en eso está la discusión básicamente. El descuento tributario del IVA en bienes de capital que se sostiene. Las personas que adquieran bienes de capital, el IVA que paguen tienen derecho a llevarlo como descuento tributario en la renta. Ahorita, hace unos días estábamos mirando un tema que el Banco Mundial nos preguntaba a nosotros cómo hacía una persona que invertía en bienes de capital para recuperar el IVA en 4 meses. La pregunta era en virtud de que casi todos los países de Latinoamérica, pues en un periodo no mayor a 4 meses devuelven el IVA en el que incurren en bienes o en adquisición de maquinaria ciertas empresas, por lo menos en el sector industrial. Nosotros pues dijimos no, ellos no recuperan porque ellos lo llevan como un descuento tributario en renta. Y nos preguntaba el Banco Mundial que por qué nosotros no devolvíamos eso vía IVA, o sea que por qué el IVA en el que incurría una persona que adquiría una maquinaria no era descontable de IVA como el resto de países, y si esperábamos un año por allá para que lo llevara en renta. Y la respuesta fue que realmente si nosotros permitiéramos que el IVA en el que incurre una persona que adquiere bienes de capital se llevara como descontable, el recaudo se nos cae casi 85% en el estudio, porque nada más llevándolo como la ley de financiamiento como descuento tributario, nada más, y porque antes de la ley de financiamiento ese IVA era un mayor valor del activo. A partir de la ley de financiamiento, en solo ese año 2019, la importación de maquinaria para bienes de capital en el país se incrementó casi un 38%, siendo descuento tributario. Donde sepan que ahora se pueden llevar el IVA descontable, pues la lógica es que se va a incrementar más la compra de maquinaria y por ende ese IVA descontable se va a disparar y vamos a tener una incidencia en el recaudo vía IVA. Entonces por eso se sostiene en ese caso lo del ICA, que teníamos nosotros que el ICA se pagaba el 50% iba a ser descuento tributario, se sostiene. En el caso de la presuntiva un cambio. La ley de financiamiento decía que la renta presuntiva se iba a reducir 1.5%, 1% y 0 hasta que desapareciera. En la ley de crecimiento que dice que para el año 2020 la renta presuntiva es 0.5% y en el 2020 desaparece, 2021. Quiere decir que le bajaron un punto a la renta presuntiva para el año 2020 frente a lo que tenía la ley de financiamiento. Se mantiene el régimen de compañías holding y de obras por impuesto, igual que la exención por mega inversiones que tenía la ley de financiamiento. En economía naranja y inversiones del sector agropecuario sigue igual, lo único es que en el sector agropecuario diseñaron una tabla para ver cómo iban a ser las tarifas de exención o la aplicación de la exención que no tenía la ley de financiamiento. ¿Qué trae así nuevo? Pues la ley del primer empleo, que dice la ley de crecimiento que los que
contraten a menores de 28 años y sea su primer empleo, tienen una deducción del 120% de los salarios, siempre y cuando esa deducción no supere 115 VT cada mes. Entonces eso es lo que trajo la ley de crecimiento. Así, bueno, usted contrata a una persona nueva, menor, que sea su primer trabajo, menor de 28 años, esos salarios tienen deducción del 120% para quien contrata. No, pero eso es muy fácil de saber porque a través, por ejemplo, del FOSIGA, que es, a uno mira dónde ha cotizado y ya, ahí ya se sabe que es el primer empleo. Pérdidas y carteras de empresas de servicios públicos intervenidas es el otro tema que trae nueva la ley de financiamiento, y es que si hay una empresa de servicios públicos que ha sido intervenida y en virtud de esa intervención se crea una nueva empresa de servicios públicos, la empresa intervenida le puede transferir las pérdidas fiscales a la nueva empresa para que esa nueva empresa se compense esas pérdidas fiscales y no tiene la limitante que tiene normalmente la compensación de pérdidas fiscales. Se debe transferir como un activo por impuesto diferido y básicamente eso es lo nuevo que trae en este caso. Y el otro tema es la sobretasa del sector financiero. Realmente esa sobretasa fue la razón principal por la que se cayó la ley de financiamiento, ¿sí? O sea, si bien es cierto hubo vicios de forma, si el Estado no le hubiese puesto la sobretasa de renta al sector financiero precisamente para evitar lo que hablaba ahorita Tulio, que su tasa efectiva de tributación era muy inferior, entonces le crearon una sobretasa para aquellas empresas del sector financiero que tengan una renta superior a 120.000 VT. Les dijeron, mire, usted va a pagar una sobretasa que es 4 puntos más de renta en el 2020, 3 puntos más en el 2021 y 3 puntos más en el 2022. Claro, ANI, en colaboración del exministro de Vivienda, Vargas Lleras, colocaron una demanda ante la Corte Constitucional a la ley de financiamiento por vicios de forma, donde uno de sus puntos era buscar tumbar la sobretasa del sector financiero. Eran el que más relevancia hacía. Sin embargo, a pesar de los vicios de forma que existían, que fueron por los que finalmente se cayó. Finalmente, después de la caída de vicios de forma, mediante la sentencia C510 de 2019, la Corte Constitucional también le dice, señores, ley de financiamiento, esa sobretasa es inconstitucional. Sin embargo, a pesar de la inconstitucionalidad, en esta ley de crecimiento la sostienen. Y dicen, no importa, volvemos a meterlo. En la inconstitucionalidad decía que usted no nos decía muy bien cómo era la base gravable, a quién le aplicaba, pues aquí se lo estamos aclarando, y lo que hicieron fue modificar el artículo precisiones que traía la demanda frente a, bueno, usted no tiene clarificada la base gravable, quién le va a aplicar, todo eso. Lo que hicieron fue eso, mire, es una renta gravable igual o superior a 120.000 VT, esa es la base gravable. La anterior decía lo mismo, para quienes tengan renta gravable igual o superior a 120.000 VT, aplica una sobretasa tal. Lo que pasa es que la Corte Constitucional en este momento dijo, no, usted ahí no dice que eso es una base gravable. Entonces ahorita lo que hicieron es, la base gravable es una renta igual a superior, imagínense. Pero esa fue la justificación que tuvo la Corte Constitucional para tumbar la sobretasa y la aclararon en este momento. Y decía que eso debía tener una destinación específica y la incluyeron, que es financiación de carreteras y vías terciarias. Básicamente eso. En nosotros, los naturales, tenemos algunas modificaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con rentas de trabajo. Hubo una discusión y era aquellos que recibían honorarios y no tenían empleados. Para efectos de las personas naturales, recordemos que existen, para los que ganan honorarios, dos tipos de rentas. Una renta de trabajo para el que no tiene empleados y el otro llamarlo como renta no laboral para el que tenía más de 2 empleados por más de 90 días. ¿Qué pasaba? Que la renta no laboral tenía derecho a llevarse los costos o gastos en los que incurrieran su actividad, mientras que la renta de trabajo no. Entonces, a raíz de una demanda a la 1819-2016 que traía esa diferenciación de las rentas, la Corte en el 2018 dijo, mire, todo el que gane honorarios tiene derecho a llevarse los costos o gastos en los que incurra para desarrollar su actividad. Por ejemplo, puede haber una persona que le pagan un contrato, pero dentro de su contrato está incluido que él debe pagar su celular, él debe pagar su teléfono, tiene una oficina y paga arriendo.
aunque no tenga empleados, si necesita pagar arriendo para prestar su servicio. Entonces, bajo esa premisa, pues la Corte Constitucional dijo, no, todos los que ganen honorarios se pueden llevar los costos o gastos, incluidos los de rentas de trabajo. ¿Qué hace la ley? Aclara en este caso y dice, mire, si usted es de honorarios y se va a llevar la renta de trabajo porque tiene menos de 2 empleados, usted tiene que escoger, o se lleva los costos o gastos de su actividad, o hace uso del 25% de renta de trabajo, etc. Tiene que escoger una de las dos, pero no las dos simultáneamente. Entonces, esa es como la principal modificación que aparece en este caso. Sí, claro. El caso del componente inflacionario. La ley de financiamiento había eliminado el componente inflacionario, que era ingreso no constitutivo de renta, y en este caso la ley de crecimiento le da otra vez nacimiento al componente inflacionario y dice, mire, eso es otra vez ingreso no constitutivo de renta. En el caso de las rentas exentas por pensiones voluntarias y AFC, esas habían sido eliminadas a través de la ley de financiamiento, y a través de esta ley de crecimiento aclaran y dicen, venga, nosotros nunca quisimos eliminar eso, pero aquí decimos, esto también es exento y sigue siendo exento forever, prácticamente es lo que dice. En el caso de las rentas exentas, la ley de financiamiento había eliminado como renta exenta los gastos de representación para magistrados, fiscales, procuradores judiciales y jueces. La ley de crecimiento los revive nuevamente y dice, venga, estos gastos de representación de estos señores vuelven a ser renta exenta. En el caso de los servidores públicos, diplomáticos y consulares, y así como administrativos de la Cancillería, sigue la prima especial como renta exenta. Lo nuevo es que los funcionarios administrativos de la Cancillería que estuvieran en función en el exterior y recibieran la prima de costo de vida no era exenta para ellos. Para ellos eso sí era grabado. Ahorita ya les dicen, mira, para ustedes también va a ser grabada la prima del costo de vida que reciben en el exterior, pese a no ser diplomáticos, sino administrativos. En el caso de los seguros de vida, eso era una renta exenta por ganancia ocasional, pero decía la ley de financiamiento que las que superaran 12.500 VT no eran exentas sino grabadas. ¿Qué hace la ley de crecimiento? Aclara algo que ya había sido aclarado por concepto, y es que es las primeras 12.500 VT. ¿Qué pasaba? Pues que sencillamente si una persona recibía un seguro de vida superior a 12.500 VT, pues lo que daba a entender la ley de financiamiento era que todo era grabado por superar 12.500 VT. Ahorita la ley de crecimiento dice no, es hasta 12.500 VT y lo que reciba a partir de ahí es grabado. En el caso del gravamen al movimiento financiero, que me imagino que esa es una de las razones por las cuales están chillando los bancos, es que los retiros totales y parciales que uno hacía del fondo de cesantías, eso le quitaron el gravamen al movimiento financiero. Ahorita la ley de crecimiento dice, no, eso no tiene gravamen al movimiento financiero, devuelva a full. ¿Sí? Y en el caso de los pagos por intereses en el ICETEX, que no eran deducibles, los traen ahora, dice, mire, el pago que usted haga por intereses al ICETEX es deducible hasta 100 UETs. Básicamente eso es como lo nuevo en renta de personas naturales. Tenemos una modificación en la retención, en la tabla de retención. La ley de financiamiento había bajado la tabla de retención del 19%, que era desde 87 VT, ahorita lo restablece de acuerdo a la renta, dice no, es desde 95 VT que debe aplicar retención en la fuente. El resto de la tabla va a seguir igual. En el régimen simple de tributación, pues para recordar, básicamente sigue igual. Ahí sí es que los cambios son mínimos, pero pues a quienes le aplica el régimen simple, tenemos personas naturales o jurídicas que desarrollen empresa o sean socios residentes. Que los ingresos no superen 80.000 VT. La proporción de los ingresos, que yo ya he explicado aquí varias veces, se aplica en proporción a la participación de los socios, y si uno es administrador de 2 o más empresas, le suman los 80.000 VT para que no haya múltiple beneficio. Entonces, en ese caso se debe tener en cuenta, y estar al día de las obligaciones tributarias y de seguridad social. En el caso de quienes no podrán optar por el simple, eso hay que tener mucho cuidado. Ayer conocí el caso, una empresa nueva se constituyó en el 2019 y apenas se constituyó, ellos se metieron al simple.
aplicaban para su actividad y todo eso, y tenían una oficina, y decidieron trastearse de oficina. Entonces se trastearon de oficina, y la oficina que tenían ellos, que era de su propiedad, decidieron ponerla en arriendo. Entonces me preguntaban, ¿seguimos siendo el simple? Yo le digo, ya no, porque no pueden ser del simple las personas que reciban ingresos por arrendamiento, ¿ya? Entonces se salieron del simple. ¿Qué hacemos? Y yo le digo, pues hermano, va a actualizar el RUT, porque dice bien claro la ley que cuando usted incumpla alguno de los requisitos, usted debe ir a la DIAN, actualizar su RUT, pasarse al ordinario, y tiene un mes para presentar todas las declaraciones anteriores del año que usted no presentó en virtud del simple, porque está en el simple. Entonces presente el IVA de todos los 6 bimestres, presente la retención de la fuente, porque tras derecho se convierte en agente retenedor y se vuelve retroactivo, y lo único es que tiene un mes para presentarlo sin sanciones. Entonces la gente que se mete al simple debe tener cuidado, que tiene que seguir desempeñando las actividades por las que se metió en el simple, y no estar ahí probando de dónde más recibe. Bueno, los mismos requisitos: una persona del simple no es agente retenedor, tampoco es sujeto de retención, solamente le retienen por IVA, por incumplimiento o abuso en materia tributaria lo pueden excluir del régimen. Digamos que básicamente todo está igual, lo único que cambia, que no sé si lo metí aquí adelante, es el tema de la devolución del simple. El simple, por ley anterior, ley de financiamiento, decía que las personas que tuvieran saldos a favor en el simple debían imputarlo en los recibos siguientes o compensarlo en la declaración anual del simple. La ley de crecimiento ya no es deben, sino podrán. Cuando nace la palabra podrá es que es optativo, y la persona es la que decide si lo imputa o sencillamente lo solicita en devolución. Entonces, ¿qué pasa? Nace la devolución de saldos a favor por el simple, ¿ya? Inicialmente puede darse por manual, que no creo, y en octubre, que se vence la declaración del simple, pues ya seguramente eso será por sistema, y solo tendrán un requisito, que es la relación de retenciones en las que haya incurrido durante el tiempo que estuvo en el ordinario. ¿Por qué? Porque el simple establece que una persona tiene hasta el 31 de enero de cada año para inscribirse al simple. ¿Qué pasa? Del 1 al 31 de enero pudieron haberle practicado retenciones a esta persona. Entonces se le pide una relación de retenciones que le practicaron antes de estar en el simple, y puede solicitar devolución. Ahora, que haya devolución en el simple, que se den saldos a favor en el simple, es improbable. O sea, es muy raro, a menos de que una persona haya tenido unos ingresos superiores en un bimestre que le haya generado un anticipo por una tarifa superior a la que normalmente le aplican. Entonces no existe ese tema. ¿Qué hay? Se elimina lo del régimen simple en el IVA en la actividad 1, que ya lo hemos hablado. Tenemos que a partir del 1 de enero de 2021 el recaudo del ICA para los del simple únicamente es a través del régimen simple de tributación. Ya lo traía la ley de financiamiento, pero con 1 de enero de 2020, ahora pues 1 de enero de 2021 porque se cae. Este año la inscripción al régimen simple será hasta el 31 de julio, no hasta el 31 de enero. A partir del 2021 la inscripción y retiro debe ser antes del 31 de enero. La devolución de saldos a favor, que ya les dije, eso está en el proyecto de decreto del simple que está ahorita andando. Todos los trámites de RUT y de firma electrónica del simple son sin cita, son a través del sistema. El simple funciona en la nueva plataforma de la DIAN y en una aplicación móvil, ¿sí? Tiene una aplicación móvil que se está desarrollando, que también la tiene factura electrónica, que las personas pueden estar ahí, no sé qué, usted haga el evento tal cosa y escribe una factura electrónica con la aplicación móvil. Esa misma aplicación móvil la tiene el simple para hacer las declaraciones y recibos de pago anticipo. Y se crea una subdirección para el régimen simple de tributación, que es la subdirección estratégica para el impulso de la formalización tributaria, ¿ya? Que hace parte de la Dirección de Gestión de Impuestos. O de la hasta hoy Dirección de Gestión de Ingresos, pero que en la nueva reestructuración se llama Dirección de Gestión de Impuestos. Ya no se llama ingresos, sino impuestos. ¿Qué pasó de modificación? En el caso de los servicios profesionales de consultoría, les aumentaron la tarifa del simple. Antes, por ejemplo, el de 6.000 VT en servicios profesionales tenían 4.9, se lo aumentaron a 5.9.
Tenía 5.3 y lo aumentaron a 7.3, el del 7 lo aumentaron al 12 y el del 8.5 al 14.5. Eso sí pasó. Les aumentaron bastante la tarifa a los de servicios profesionales. Pues porque se dieron cuenta que ganaron. Que estaban, es que ese sí se les había bajado muchísimo la tasa efectiva de tributación respecto a la renta ordinaria con el simple. Entonces una persona de servicios profesionales que se pasaba al simple, prácticamente se le está disminuyendo el impuesto casi 300%. El patrimonio vuelve y ratifica el impuesto al patrimonio para los años 2020 y 2021. Antes era 2019-2020, ahorita 2020-2021, para quien tenga patrimonio el 1 de enero, persona natural o sucesión ilíquida superior a 5.000 millones. Toda persona natural o sucesión ilíquida que tenga más de 5.000 millones de patrimonio líquido al 1 de enero debe pagar el impuesto al patrimonio, que es del 1%. Pueden excluir de la base para el cálculo el 50% de los bienes que se hayan acogido a normalización tributaria. La base gravable para 2021 va a ser ajustada con respecto al 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que si su patrimonio líquido aumentó en el 2021 con respecto al 2020, pues debe pagar sobre la diferencia de lo que aumentó ese patrimonio líquido. Y el 75% del recaudo en el impuesto del patrimonio es para inversiones del sector agropecuario. Tiene una parte de destinación específica, aunque el otro 25% también que van a otros bolsillos, aunque no diga cuál es su destinación, ya sabemos para dónde se esa plata. Pero es básicamente lo que dice el impuesto al patrimonio que vuelve y nace. Esta es la consentida hoy en día de la DIAN, la normalización tributaria. La normalización tributaria era únicamente por el año 2019 con la ley de crecimiento, con la ley de financiamiento. Con la ley de crecimiento vuelve a habilitar la normalización tributaria. ¿Cuál es la diferencia? En el 2019 la tarifa de la normalización tributaria era 13%, para este año es 15%. ¿Por qué la aumenta? Porque sencillamente si la dejan con el 13%, pues ahí puede haber un debate de inconstitucionalidad porque los que se acogieron a la normalización en el 2019 pues van a ser tratados como iguales con los que se van a acoger en el 2020, y la idea es que no pueden tener igual tratamiento, y a estos que se acogen se les va a dar la oportunidad de normalizar, pero con 2 punticos más que los del 2019. La normalización tributaria que trae nuevo, que no trae la otra, que aquí puede hacer saneamiento de activos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona ya normalizó por allá en el 2016 y 2017 que hubo normalización tributaria, pero resulta que pese a que normalizó, no ha puesto esos activos al valor comercial. Entonces lo que dice esto es que usted podrá poner sus activos al valor comercial si los tiene declarados por debajo. Al igual que la anterior, esta no tiene comparación patrimonial, pero no quiere decir que por incluirlos ahí los está legalizando. Por ejemplo, aquí voy a adelantarme un poco a las cifras aquí. El año pasado, 5.400 contribuyentes se normalizaron tributariamente. La meta eran 5.100 y pico. Se sanearon o se normalizaron 5.400, se oficiaron como 30.000 más o menos, que les dijimos, venga, ustedes tienen tal vaina en tal lado. Muchos de esos en islas africanas, Guasé, por ejemplo, nosotros ahorita en este momento tenemos el caso de Chipre, que los de Chipre que oficiamos, ninguno de los de Chipre se normalizó, entonces eso ya sabemos que ese es el objetivo 2020. ¿Sí? Los que tienen bienes en Chipre no se normalizaron en ese 2019, se normalizaron otros que no. Lo que les digo, o sea, gente, una isla africana, Guasé, Guasá, pero el caso es que esas son personas que uno decía, bueno, esta vaina que... Y hubo otros que se hicieron los bobos porque, digamos, ¿cómo era el oficio que estaba mandando control extensivo? Le decía, mire, hemos descubierto que usted tiene la cuenta de ahorros tal, en el Banco Bilbao, no sé qué, tal sitio, para que por favor normalice y su saldo es de tanto. Entonces la gente contestaba, no, esa cuenta no está a nombre mío. Entonces, ¿qué trae la ley de crecimiento?
Obviamente no está a nombre de esas personas, sino que están otras. La ley de crecimiento dice que incluso se podrá pedir de normalización tributaria o podrán ser objeto de normalización tributaria a aquellos que se tengan indicio de aprovechamiento a pesar de que esté a nombre de terceros. ¿Ya? Que fue lo que pasó con muchos. Entonces ahí en este caso, por acá lo tengo, involucra aprovechamiento. A ver, datos como para dar. La meta que se tenía de normalización tributaria en el 2019 era de 1 billón. Por normalización se recaudó 1.115.000 millones de pesos. ¿Sí? Se formalizó en la normalización tributaria que tuvo 2016 y 2017 en los 2 años. Se normalizaron 7 billones de activos. En la de 2019 se normalizaron 13.4 billones de activos. Entonces, digamos que eso, pues, en cierta forma hace que valga la pena volverlo a meter. Ahora, ¿qué hace que de pronto ese incremento se haya dado? Pues que en 2016 y 2017 no existía el reporte país por país o country by country que llama la OCDE, que hoy sí tenemos. En 2016 y 2017 se creó la normalización, pero no se ofició a nadie. En el 2019 sí se mandaron oficios diciéndole a la persona, oiga, bueno, yo ya sé que usted tiene esto, venga a ver. Ahora, en este 2020, pues se va a hacer lo mismo, le va a decir, venga, le reitero, otra oportunidad no más, una última, venga para acá. Pues vamos a ver cómo funciona. El 25 de septiembre de 2020 se vence. En el tema de dividendos, los rentistas de capital pues lloraron mucho con el tema de los dividendos porque les habían aumentado la tarifa al 15%. Entonces para esta oportunidad lo redujeron al 10%. No sé por qué aquí es el 15%, pero es el 10%. En el caso de las sociedades extranjeras y no residentes, esta es una discusión muy técnica que no la voy a dejar acá, que es el cálculo por trasladable, pero básicamente lo que hicieron fue aumentar lo de sociedades e inversionistas extranjeros o personas no residentes que antes estaban al 7.5% de retención de la fuente de dividendos, se los aumentaron al 10%. Y lo que dice es que eso es trasladable. ¿Qué quiere decir eso? Que por eso es la confusión técnica, que es un de mayor fondo, y es que cuando yo tengo los dividendos, ¿cierto? La retención en la fuente que yo voy a repartir, tengo que tener en cuenta a quién se le traslada. Entonces, por ejemplo, si quien recibe los dividendos es una sociedad jurídica, yo tengo que tener en cuenta la sociedad jurídica que recibe los dividendos, sino el socio al que finalmente le ha llegado. Y esa es la tarifa de retención en la fuente que tengo que aplicar. Entonces, por ejemplo, mi sociedad, como para ir al grosso modo, el socio al que yo le voy a pagar los dividendos es una persona jurídica. Pero esa persona jurídica tiene socios, uno nacional y otro extranjero. Entonces la retención de la fuente que yo le voy a aplicar a él es teniendo en cuenta que primero hay una natural, que esa natural va a ir por tabla, y el otro es un extranjero que va por 10%. Y puede que haya un tercer socio que también sea jurídica, y esa jurídica tenga otros 2 socios naturales. Entonces al momento de los dividendos yo debo tener en cuenta cuál va a ser el destinatario final de los dividendos para saber qué retención le voy a aplicar. Es un enredo. Bueno, ¿quiénes se excluyen de los dividendos? Las subordinadas de las empresas que sean compañías holding colombianas, los grupos empresariales o sociedades que estén en situación de control ante la Cámara de Comercio, las entidades del régimen tributario especial, las provenientes de proyectos de mega inversión y las que estén domiciliadas en la Comunidad Andina de Naciones. Esos son los únicos que no tienen grabados sus dividendos. En devoluciones. Ese es bonito. Las devoluciones automáticas se ratifican en esta ley de crecimiento con las mismas 2 circunstancias que tenía la ley de financiamiento, que no representa el riesgo alto y que más del 85% de sus costos, gastos, impuestos descontables estén soportados mediante facturación electrónica. Cambia el decreto un poco, pero solo en un aspecto que es el soporte de la relación de costos, gastos y deducciones. Para los que manejan devoluciones, pues eso crea un rollo y el ¿sí? Casi ruedan cabezas por esa relación. Entonces lo que se hizo en este momento fue arreglarlo y decir, mire, usted solamente debe relacionar los costos uno a uno si son factura electrónica. Si no son factura electrónica, debe serlo totalizado en el concepto. ¿Ya? Y así quedó tecnológicamente implementado. El resto sigue igual,
tiene un periodo de implementación 2 meses una vez salga el decreto, pero pues la idea es que una vez se firme el decreto salga. ¿Sí? Artículo 115, ley de crecimiento. En procedimiento tributario, tenemos nuevamente el tema de la conciliación contencioso administrativa y la terminación por mutuo que traía la ley de financiamiento, solo que hay una cuestión nueva y es los acuerdos de pago. Dice que una vez usted firme el acta de conciliación o el acta de terminación por mutuo en los procesos que tiene, podrá hacer un acuerdo de pago hasta por 12 meses de eso que se haya firmado en acta. Eso es como lo nuevo que está en la ley de crecimiento, porque pues como está planteado en la ley de financiamiento era que usted haga el acta y pague de una vez lo que dice. Aquí dice no, pueden generar un acuerdo de pago siempre y cuando el acuerdo de pago se firme antes del vencimiento del plazo que tiene para suscribir las actas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la conciliación contenciosa que antes estaba para octubre, ahorita está para el 30 de junio de 2020. Entonces 30 de junio de 2020 va a haber acta de conciliación, pero también si va a haber acuerdo de pago, 30 de junio debe ser el acuerdo de pago. ¿Pero tiene que llenar los requisitos normales o hay algún tratamiento especial para ello? No hay tratamiento especial. Y en la terminación de mutuo, también 30 de junio, sino que la DIAN en este caso tiene hasta el 17 de diciembre para resolver pues, las solicitudes que se deriven de esto. Y en el caso del beneficio de auditoría, tenemos 2020-2021, antes era 2019-2020. Entonces se amplía el tema de beneficio de auditoría para 2020 y 2021. El resto sigue igual las condiciones que tenía la ley de financiamiento frente a estos procedimientos. Aquí hay una cuestión nueva y es la corrección de las declaraciones por el artículo 588. Las declaraciones por el artículo 588 tenían 2 años para corregir el contribuyente cuando era corrección voluntaria. Lo que hace la ley de crecimiento es decir, no, va a ser el mismo término de firmeza. Entonces quiere decir, 3 años tiene el contribuyente para corregir voluntariamente sus declaraciones. Tenemos otra modificación en las pérdidas fiscales y en el tema de precios de transferencia en la firmeza. Normalmente o hasta el 2019, las pérdidas fiscales tienen... Yo tengo una pregunta ahí. Sí. ¿Esos 3 años de firmeza son de las declaraciones presentadas a partir de que entró en vigencia la ley? Sí, claro. Claro, no para las ¿Y anteriores. si son correcciones de periodos anteriores que entraron en... No, porque esas están cobijadas por los 2 años en el momento. Sí. En las pérdidas fiscales y precios de transferencia ya hay otro chicharrón, y es que las pérdidas fiscales tenían 12 años de firmeza y las de precios de transferencia 6. La ley de crecimiento dice, mire, estos dos van a tener solo 5 años de firmeza, las de las pérdidas fiscales y las de la ley de crecimiento. Entonces queda que a 2016, si es hasta 2016, tienen firmeza de 5 años. Si las declaraciones corresponden del 2017 a 2019, tienen firmeza de 12 a 6 años en el caso de precios de transferencia y 12 en pérdida fiscal. Y para el caso de las presentadas a partir de 2020, la firmeza es de 5 años. Entonces están esas 3 condiciones para tener en cuenta. La declaración de activos en el exterior, aquí hay unas aclaraciones, y es que antes esta declaración de activos en el exterior era para cualquiera que tuviera activos en el exterior. Ahorita ya dice, mire, solamente para quienes tengan activos en el exterior superior a 2.000 UF. Entonces ahí hay una aclaración, una reducción de contribuyentes significativa, porque cualquiera que tuviera un bien mínimo en el exterior debía declarar, hacer la declaración anual de activos en el exterior, aparte de la de renta. Entonces aquí ya le dice, no, espere, solamente si tiene más de 2.000 UF. Las sanciones por extemporaneidad para la declaración de activos en el exterior también cambian. Y sencillamente dice, mire, 0.5% antes del emplazamiento y 1% después de que lo emplacen, y no podrá superar el 10% de sus activos. Para el otro caso es que las declaraciones de activos en el exterior, que sean de 2019 y años anteriores, podrán presentarse hasta el 30 de abril con una sanción del 0.1% mensual de extemporaneidad o 0.2% si fue emplazado hasta el 2%. Entonces, digamos que es como la única amnistía que tiene la ley de crecimiento. Para declaración anual de activos en el exterior, de 2019 de años anteriores que no la hayan presentado, tienen hasta el 30 de abril para hacerlo,
bajo esas condiciones y esas sanciones. Y finalmente tiene una aclaración respecto a los conceptos de la DIAN. Cambian la solo por podrán. Cambian una palabra solo por podrán. Eso fue lo que hicieron. ¿Qué pasaba? Que en la ley de financiamiento decía que los conceptos solamente pueden ser usados por funcionarios de la DIAN, ¿sí? Ahorita ya dice en la ley de crecimiento que los contribuyentes podrán usar los conceptos de la DIAN para controversias administrativas y en lo contencioso. Básicamente eso. En medidas contra la evasión, nosotros tenemos que con la ley de crecimiento se implementaron unas medidas contra la evasión de carácter punible, ¿sí? Que si una persona omitía unos activos tenía pena privativa de la libertad. Lo mismo pasaba si se le descubrían algunas correcciones o algunas inexactitudes en sus declaraciones y que eso derivaba una conducta punible. La ley de crecimiento la sostiene, sino que a diferencia de la ley de financiamiento, esa conducta punible iba acompañada de una multa económica. La ley de crecimiento elimina la multa económica y sencillamente dice que va la conducta punible. Y el otro tema que tenía la ley de financiamiento es que la conducta era escarcelable si el saldo o el objeto de discusión del delito no superaba 8.500 salarios mínimos. La ley de crecimiento ya dice que puede ser de cualquier monto y que en el momento en el que el contribuyente pague, pues se vuelve escarcelable la conducta. Eso es como el cambio. Aquí, el componente de pronto más importante que tiene que ver con ambas, tanto ley de financiamiento como ley de crecimiento, es las decisiones derivadas de la Comisión de Asuntos Fiscales de la OCDE. En esto tenemos aplicación por varios frentes. Inicialmente la ley de crecimiento crea una comisión de estudios de beneficios tributarios que dice que tiene 4 meses para conformarse y 18 meses para sacar un informe para verificar si efectivamente esos beneficios tributarios si vale la pena sostenerlos, cuáles eliminarlos o sencillamente dejar todo como está. Tienen 18 meses, como les digo, para emitir el informe. Tenemos también un tema de gobernabilidad tributaria multinivel, y es que la OCDE le dice al país que en términos tributarios uno de los problemas de la desorganización tributaria aquí es que el nivel central no le da línea a los gobiernos territoriales de cómo deben administrarse tributariamente. Entonces crea una comisión para hacer un estudio de la normatividad tributaria territorial a fin de que actúen en un solo sentido. Esto es como en cierta medida meterse en la independencia o en la autonomía que tienen los territorios para determinar sus leyes tributarias, pero pues básicamente la ley de crecimiento le da nacimiento a la comisión, que de ahí seguramente va a salir o va a surgir un estatuto tributario territorial en el que se pues cómo va a ser el tema de predial, el tema de ICA, el tema de vehículos y demás, que de todas formas ya ha venido aplicándose, por lo menos en lo que tiene que ver con vehículos y predial, que ya el estatuto tiene normas sobre predial y vehículos a raíz de esta ley de crecimiento. Tenemos la simplificación del sistema tributario, que es lo otro que dice la OCDE, que está directamente relacionado con lo que ya se empezó a aplicar a través del régimen simple de tributación, buscar la forma de que se unifiquen varios tributos en uno solo, entonces ahí ya tiene aplicabilidad. Tenemos un tema que es la sustitución del IVA por el impuesto al consumo, ya hay informe, y de ese informe pues lo que dice la ley de crecimiento es que se tienen que tomar decisiones a raíz de ese informe de o eliminar el IVA, ¿cierto? Y dejar todo con un impuesto al consumo del 8%, por lo que tenga que ver eso con incidencias en recaudo y también en simplificación. ¿Por qué? Dice el estudio, el IVA es un 19%, pero tiene un descontable de determinadas situaciones, mientras que el impuesto al consumo no tiene descontable y es un 8% directo. Entonces, ¿cuál es la mejor medida? ¿Dejar el IVA como está o eliminarlo completamente y todo lo que tenga IVA tenga impuesto al consumo del 8% sin derecho a descontables? Entonces, lo que dice la ley de crecimiento es que a raíz de ese informe se tienen que tomar decisiones, o ordena tomar decisiones a raíz de ese informe. Tenemos pues el tema de la modificación de la administración tributaria o
reorganización o reestructuración de la administración tributaria, y eso tenemos dos leyes. Tenemos en la ley de crecimiento el artículo 122 del sistema de carrera, que da un mes para sacar el decreto, que pues ya sabemos, ya escuchamos al día hoy, ¿sí? En el que dice pues cómo va a ser el tema de los concursos, cómo va a ser el tema de los cargos directivos, qué niveles van a crear en ese, o sea, niveles, no cargos como tal, sino qué niveles se crean, qué niveles quedan de carrera, qué niveles quedan de libre nombramiento y remoción. Ahí tenemos el tema, por ejemplo, de que ese proyecto de decreto trae que las direcciones seccionales, que actualmente es únicamente para personas de carrera, el decreto ya dice que puede ser para personas de libre nombramiento y remoción. Entonces muy seguramente los directores seccionales que se nombren a partir de este decreto ya no van a ser de la planta de carrera, eso es muy seguro, sino que van a ser de afuera o quién sabe de dónde, pero eso es un tema que trae ese decreto. Y tenemos en la ley 1955, Plan Nacional de Desarrollo, que se crea el Fondo DIAN. El Fondo DIAN es un fondo que administra unos recursos que destina al Fondo Monetario Internacional para la reestructuración de la DIAN, que son $500 millones. Los $500 millones son administrados por el Fondo DIAN, y el Fondo DIAN es el que decide cómo va a destinarse eso a tecnología y transformación del talento humano. En virtud de esa ley, por eso el proyecto de decreto que ustedes conocen de reorganización no se cayó con la ley de financiamiento, porque ese está en el Plan Nacional de Desarrollo. Y en torno a eso pues se crea el tema de la reorganización, que ahorita les voy a mostrar como un cuadro de cuáles fueron los cambios que se presentan en el nivel central, y la transformación tecnológica. Entonces, en ese fondo DIAN, que trae todo el tema de transformación tecnológica, tenemos la eliminación del MUISCA, ¿sí? Tenemos la creación de la app móvil para el cumplimiento de tributos y de factura electrónica, que como les decía a ustedes, en el celular la persona ya puede, declarar lo que necesite sin necesidad de bajar un formulario, nada de eso, sino que estos son mis ingresos, pum, declaro. Está el tema de la interfaz entre nuevas aplicaciones. Entonces ya, por ejemplo, se lanzó un nuevo aplicativo que hace parte de esta transformación tecnológica, que eliminaría lo que ustedes conocen como gestor, que es el Integra, ¿sí? Está el tema de facturación electrónica con validación previa, está la plataforma del régimen simple de tributación, que esos dos ya están funcionando. Tendríamos que mirar pues cuáles son los que reemplazan las aplicaciones MUISCA, lo mismo que también saldría del aire del siglo XXI. Entonces, lo mismo que ya saldría todo lo que conoce el Cisco, toda esa vaina, cuenta corriente, todo eso se elimina y queda I-20, y habría un solo aplicativo o varios aplicativos que se migrarían en una sola base de datos, que tendría que ir en el alojamiento de datos en Azure, que es la plataforma de administración de datos que contrató la DIAN con Microsoft para que todo se aloje allá, ¿sí? Que se supone no tendría los inconvenientes que tiene ahorita la plataforma de nosotros, que cuando la gente se mete en masa, pues que toca contratar un número X de declaraciones en los vencimientos, que si alguien se pasa eso, se cae el sistema, como pasó ahorita, que por ejemplo lo del 10 de enero, que fue nefasto y nunca había ocurrido. O sea, si es bien cierto que la plataforma de la DIAN se cae siempre que hay vencimientos, lo que pasó la semana pasada no había pasado nunca en la DIAN, y es quedar en cero. O sea, cero funcionamiento. Ni siquiera había funcionamiento en la página de internet para poder subir la contingencia. O sea, se declaró la contingencia y no podíamos subirla a la página porque no había página. O sea, nunca había pasado eso, y por una sencilla razón. Como este tema de las declaraciones funcionó premise o en tierra, que llaman servidores en tierra, que suministra IBM, pues cada vez se contrata cuánto se va por cada día de vencimiento, datos a recibir. ¿Sí? Entonces eso es la recepción, está ahí la recepción, que es lo que el director en medios llamó, dijo, tuvimos un problema con el balanceador es eso, la señora o el señor de la recepción. Entonces llega un montón de gente a subirse al edificio y le dicen al señor de la recepción, hoy solamente pueden ingresar 150 personas de 150 turnos, bueno, resulta que le llegaron 300. Entonces este man dice, no, perdón, vuelva mañana, ¿qué pasó? Y lo cogen a piedra y ¡pum! El señor dice, no, yo renuncio y me voy, y deja el sitio botado, y no hay nadie quien reciba. Algo así pasó en el servidor. Entonces, hace un año, el primer día de vencimiento, se recibieron 25.000 declaraciones tributarias entre IVA y retención en la fuente. Teniendo en cuenta que hace un año, el primer día de vencimiento, se recibieron 25.000, este año se decidió para el primer día decirle al balanceador, señor,
esté dispuesto a recibir 55.000. Resulta que el 10 de enero se recibieron 78.000. O sea, ¡pum!, sobrepasó. ¿Por qué se recibieron 78.000? Porque resulta que la DIAN en el mes de noviembre, octubre y septiembre mandó unos mensajes de texto a la gente que se le vencía la firma electrónica. Le dijo: señores, su firma electrónica está próxima a vencerse, por favor vayan actualizando. Somos colombianos. El día del vencimiento nos dimos cuenta que se vencía la firma, el día del vencimiento, el 10 de enero, cuando el mensaje se lo había mandado en octubre. Entonces el 10 de enero se dan cuenta, entonces empezó la gente a pedir la firma, la actualización de la firma, y se toteó esa vaina. Tanto así que, si ustedes se dan cuenta, el 10 de enero y el 13 de enero, pues asistencia, no sé qué alguien de asistencia, del punto de la 75 que le van a coger a piedra, y casi en todos los puntos de asistencia trabajaron hasta las 8:30 de la noche, casi 9, ¿cierto? Porque la gente iba ya a pedir la verdad firma. Pero hace 2 meses se les dijo: actualicen la firma, no la actualizaron. Llegaron ese día que tenían el vencimiento y se dieron cuenta que no tenían firma. Entonces, ¿qué pasó? Aparte de las declaraciones, el sistema le estaba pidiendo un turno para la firma digital y se toteó, se cayó. Tanto así que pues, el martes estábamos en 0 sistema, 0. O sea, a veces es el 10, a veces es el 15, a veces es el 5, pero 0 sistema, no había nada. Entonces, en Azurre no pasa eso, porque en Azurre, al ser una nube, mire, yo le contrato la nube, pero no es por tantos datos, sino de X capacidad. Entonces eso se empieza a echar. Y resulta que ya está reancha con lo que capacitaron, con lo que se contrató, y necesita más datos. Entonces se le dice a Microsoft y a los chilenos, que son los que administran esa nube: necesitamos más. Listo, pum, 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 pum. Y es como un contrato que se firmó por tantos millones de pesos, y hasta cuando se le agote el dinero, ¿sí? Y ahí hablamos de más adiciones, ¿sí? Eso es básicamente. Entonces, bajo esa nube Azurre, pues no tendría que suceder lo que pasa actualmente, que es las cadenas del sistema, ¿ya? Porque puede recibir N cantidad de datos. Los pagos de devoluciones con anotación automática de TIDIs. Aquí hubo un contrato con Bancolombia, como de 22 años. Fue el contrato de administración del macrotítulo de devolución, de los títulos de devolución de impuestos. Todos los títulos que se manejan de Tesoro Público se manejan con el Banco de la República, pero el único que no se manejaba con el Banco de la República era el de devolución de impuestos, que era a través del Bancolombia, ¿sí? Con una que se llama DECEVAL. Aquí en Colombia solo existen 2 depósitos centrales de valores. Uno es DECEVAL de Bancolombia y el otro es el depósito centralizado de valores de Banco de la República. Bancolombia, como su DECEVAL o DECEVAL, solamente funciona con Bancolombia. El DCB funciona con todos los demás bancos. Entonces, 23 años creo que duró ese contrato con Bancolombia, pues esta administración tomó la determinación de quitarle el contrato a Bancolombia. El contrato funcionó hasta el 31 de diciembre y a partir de enero de este año se empezó, que ha sido traumático bastante, a trabajar con el Banco de la República para que el Banco de la República sea el que emita los títulos de devolución de impuestos. Desde el contrato empieza a regir el miércoles de la otra semana, y básicamente la diferencia es que cuando una persona le dan un título en DECEVAL, esa persona debía ir con su resolución a DECEVAL a que le dan el título. Aquí en este caso, toda persona que vaya a solicitar devolución abre una cuenta en el Banco de la República. El Banco de la República ya lo deja registrado para siempre a la persona, el solicitante de devolución, y lo que hace el Banco de la República es informarle vía electrónica: mire, hay tantos títulos en usted, ¿qué desea usted hacer? ¿Reclamarlos o transferirlos a sus cuentas registradas? Y él en su banco, donde él tiene su cuenta, él va a abrir su cuenta del Banco de la República y a la vez asocia la cuenta que quiera registrarle al Banco de la República. Entonces, desde su login, el contribuyente, desde su login, él decide qué hace con el dinero. Va a reclamar el título, paga impuestos con ese título, o sencillamente me lo transfiere a mi cuenta tal, que no pasa actualmente, ¿ya? Y es en cualquier banco. Bancolombia al comienzo estaba diciendo: no, nosotros no nos vamos a meter eso, pero pues ustedes verán, es porque aquí están todos los demás bancos. Ustedes verán, si no le prestan el servicio a sus clientes, no es problema de nosotros. Entonces, al final Bancolombia dijo: bueno, nos metemos en la colada con el Banco de la República. El abogado soltero. Entonces, eso es otro tema, que ya los TIDIs no es que vaya y lo reclame, sino que va a una anotación en cuenta automática al Banco de la República. En tiempos eso se va a demorar lo mismo que se demoraba con Bancolombia. Él tiene un año para hacer uso de esa anotación en cuenta. No, a lo que me refiero es que él pueda disponer de esa plata en el Banco de la República.
En el mismo momento en el que llega la resolución al Banco de la República, punto, llega la anotación. ¿Y se va a demorar en llegar al Banco de la República lo mismo que se demoraba en ser reportado a Colombia? No, porque es que es menos, eso sí es microsegundos, porque eso es una cuestión que, por ejemplo, en el caso de ustedes, eso lo hace Rafael. Sí. ¿Sí? Rafael coge y pum, de una vez manda eso, él es el que tiene el usuario del Banco de la República, el único usuario. Ah, ok. Sí. Sigue programados los impuestos. ¿Qué? Todo lo que sea de microsegundos. Vale. Tenemos, bueno, los turistas. Entonces, aquí hay un acuerdo entre la Cancillería, el Ministerio de Turismo y la DIAN. Entonces, se firmó un convenio con estas tres entidades, pues el de turismo por incentivar el turismo, el de la Cancillería por el tema de la migración de pasajeros, y pues nosotros que vamos a devolver la plata. Entonces, se va a generar una plataforma en los aeropuertos, o un aparato que va a ir en los aeropuertos. Nosotros tenemos un atraso muy tenaz en el tema de evolución de IVA de turistas. ¿Cómo se hace? El turista lleva las facturas al aeropuerto, el aeropuerto se las manda a la dirección seccional, y la dirección seccional le dice a nivel central: nosotros pague tanto, a tal tarjeta. Actualmente, ¿cómo se va a hacer ahorita? El turista llega con su pasaporte, lo pasa con una máquina de migración, y automáticamente eso dice cuánto tiene que volver, porque el turista ya adquirió los productos mediante factura electrónica. Entonces las facturas electrónicas quedan cargadas al número del pasaporte, y el pasaporte tiene un lector. Cuando él hace, ese lector, que también lo tiene migración, lo implementa migración para efectos de salida y entrada, ahí dice ya salió del país, y nos manda un reporte allá a la DIAN, a una vaina que ya llama Coordinación de IVA de Turistas. Le va a llegar un reporte donde dice: mire, este turista adquirió estas facturas, devuelvan. Ya. O sea, ya no vuelve a pasar lo de turistas por seccionales, sino básico. Si no hay factura electrónica, pues se jodió en la evolución. Nosotros íbamos a implementar una vaina que pues en casi todo el mundo se llama tax free. Entonces, ciertos establecimientos se meten al tax free y ya con eso lo manejamos. Pero entonces, como la idea también es propender a que la gente se meta en factura electrónica, entonces optamos por hacer el acuerdo con Cancillería, y que en el pasaporte del turista quede en ese código de barras asociadas las facturas electrónicas de todo lo que le haya comprado acá, para así devolver. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el turista es el que le ha decidido a la persona no factura electrónica. Y si no tiene factura electrónica, no le compro porque no van a devolver el IVA. ¿Sí? Estamos trasladando la carga, por así decirlo. Y lo que ya les había dicho, que era la devolución inmediata en declaraciones sugeridas. En el momento en el que opere las declaraciones sugeridas, pues si el contribuyente acepta esa declaración sugerida, le va a preguntar si tiene saldo a favor y procede la devolución, ¿no? Porque no. O sea, si es exento, por ejemplo, y tiene saldo a favor, ¿usted se da devolución? Sí, va al Banco de la República, el Banco de la República hace la anotación en cuenta automática, tome sus TIDs y le va a llegar un mensaje. Tenemos, porque eso es lo que hace el Banco de la República, le manda un mensaje al contribuyente diciendo que tenemos unos TIDs a su nombre. ¿Qué desea hacer? O ingrese a su cuenta para ver qué va a hacer. Él ya va a ingresar y él va a decir qué va a hacer. ¿Sí? Tiene un año para hacer uso, si no, chao. Y el otro tema con lo de la OTE es que, palabras más, palabras menos, la OTE dice que a los grandes contribuyentes en ninguna parte del mundo se les trata igual que a los otros contribuyentes, que tienen que tener otros mecanismos de control, otro tipo de estudios que no pueden ser aplicables a todos los contribuyentes, y Colombia tiene una enorme deficiencia cuando clasifica tanto a contribuyentes como a salarios. Incluso en el tema de salarios, la OTE sugiere lo del salario diferenciado, de acuerdo, porque no es lo mismo el salario mínimo en Bogotá que el salario mínimo en Putumayo, ¿sí? O sea, es muy diferente. Entonces ellos sugieren temas como el salario mínimo diferenciado, impuestos diferenciados, y de la misma forma sugieren que los grandes contribuyentes no pueden tener los mismos estudios económicos que tienen todos los contribuyentes, y deben tener un órgano especial, ¿sí? Entonces eso hace que creen lo que llaman en ese proyecto de decreto Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes. Aparte pues de ya la política que trae la ley de crecimiento, diciendo que eso se equivale a cualquier director de gestión, que ya no es un simple director seccional. Aparte de la categorización está el tema de la estructura de grandes contribuyentes. Entonces, en torno a todo esto, tenemos así el nivel central actualmente, ¿sí? El nivel central tiene de la Dirección General
2 oficinas asesoras, una de control interno, otra de comunicaciones, y por allá está el señor Daniel del piso 12 del BCH, impuestos, el defensor del contribuyente. De esa dirección general se desprenden 7 direcciones de gestión. Una es la dirección, la de GRAE, la de la doctora Barriga, la de GEO, la dirección de gestión organizacional, que es Diana Parra, la dirección de gestión jurídica Liliana Pardo, la dirección de gestión de ingresos Junco, la dirección de gestión de aduanas, que yo no sé esa señora, no la conozco, la dirección de fiscalización, que era el antiguo director seccional de aduanas, ¿cierto? Acá. Sí. Y la POLFA, la dirección de la POLFA. Estas son las 7 que tiene actualmente. De esas direcciones se desprenden algunas subdirecciones y de esas subdirecciones unas coordinaciones. Entonces tenemos que la de GRAE tiene la de control interno, control disciplinario, la de gestión de personal, la de recursos físicos, la de recursos financieros y la de gestión comercial. La organizacional o la de GEO, que es la de los sistemas de la DIAN, la del riesgo, o sea, la que maneja todos los sistemas, la tecnología de la DIAN, y aparte los procesos, tiene procesos y competencias laborales, tiene gestión de análisis operacional y tiene información y telecomunicaciones. Tenemos la jurídica, que tiene normativa y doctrina, que es los conceptos. Tenemos recursos jurídicos y representación externa. Tenemos ingresos, que tiene subdirección de recaudo y cobranzas y subdirección de asistencia al cliente. Tenemos la de aduanas, que tiene la de comercio exterior, la técnica aduanera y la de registro aduanero. Tenemos la de fiscalización, que tiene subdirección de fiscalización tributaria, fiscalización aduanera, control cambiario, fiscalización internacional, y finalmente la POLFA, que tiene la gestión operativa policial y la subdirección de gestión de apoyo. Esos son el organigrama que tiene actualmente a nivel central. ¿Cómo queda ahora? Así. La dirección general tiene 4 oficinas asesoras, ya no 2. La oficina de control interno, la oficina de comunicaciones, que es la oficina de seguridad de la información, y la oficina de asuntos tributarios internacionales. Estas 2 oficinas existen, pero no están en la estructura de la DIAN. Están como órganos de asesores del director general. Ahorita los están metiendo como oficinas ya asesoras de calidad. La dirección de gestión de impuestos, que es la que se llama actual dirección de gestión de ingresos, tendría una subdirección de recaudo, una subdirección de factura electrónica y soluciones operativas, una subdirección de cobranzas y control extensivo, una subdirección de formalización tributaria, que era la que yo les decía, el simple, una subdirección de administración del RUT, una subdirección de devoluciones y una subdirección de cercanía con el ciudadano. Entonces, en asistencia, todo lo que es de puntos de contacto, contact center y demás, de cercanía con el ciudadano, mientras que lo demás que funciona actualmente con el RUT, pues sería en esa subdirección. La dirección de gestión de aduanas tendría la subdirección de operación aduanera, la subdirección de centro de control y monitoreo, la subdirección técnica aduanera, la subdirección de registro y control aduanero, la subdirección de, ¿cómo es que se llama? Operadores económicos autorizados, subdirección de laboratorio aduanero y subdirección de servicio al ciudadano para casos de aduanas. La dirección de fiscalización, que como ustedes saben, fiscalización cada vez tiende más a achicarse, no decir que casi a desaparecer. La subdirección de fiscalización tributaria, la subdirección de fiscalización aduanera, la cambiaria internacional, hasta acá está. CREAN es la subdirección de apoyo en la lucha contra el delito. ¿Qué es esa subdirección? Pues básicamente ustedes saben que con las facultades que se le han dado a la DIAN, o los brazos que se le han dado a la DIAN en términos de penal, pues prácticamente estamos creando nuestro propio CTI, ¿sí? De investigación contra el crimen. Eso es lo que se está creando con la subdirección de apoyo a la lucha. Dirección de gestión estratégica y de analítica. Esta no existe. Recuerden que ahorita yo les mostraba que teníamos la dirección de gestión organizacional, que esa maneja competencias laborales y procesos. O sea, todos los procesos, formatos que ustedes ven, lo hacen allá. Tecnología interna y externa, ¿cierto? Y todo lo que es análisis de riesgo lo tenía esa misma dirección. ¿Qué hicieron? Abrieron la dirección en dos direcciones. Entonces quedó esta, que es de estratégica y de analítica, que básicamente lo que va a mirar es minería de datos, riesgos.
Entonces ellos tienen subdirección de información analítica, análisis del riesgo, estudios económicos, que es lo de cambio de tarifas y demás, planeación y cumplimiento y subdirección de procesos. Y en la dirección de gestión, innovación y tecnología, ahí sí vamos a tener todo lo de los sistemas, vamos a tener innovación y proyectos, soluciones y desarrollo, procesamiento de datos e infraestructura tecnológica. Tenemos la dirección de gestión corporativa, que es la que actualmente se llama DEGRAE, ¿sí? Donde está la señora Armada de la niña. que tanto quiere. Esa es la que más crece. No, yo creería que la que más crece es impuestos, porque de todas formas la DEGRAE tiene varias subdirecciones, ¿sí? Se ve más grande, pero la DEGRAE ya tiene bastantes subdirecciones, mientras que el impuesto solamente tenía 2, o ingresos. Entonces tenemos la subdirección financiera, la subdirección de gestión del empleo público, la subdirección de talento humano, la subdirección de la escuela, que no existe, la subdirección de asuntos disciplinarios, la subdirección de compras y contratos, la administrativa y la de operación logística. ¿Ya? Entonces por acá creo que ya dentro de poco van a comprar papel. Dirección de gestión. ¿Cómo se llamaría? ¿Qué? Comercial. Compras y no, yo creería que comercial recoge lo de compras y contratos con recursos físicos. Ahí hay una medio fusión. Y abren es la parte. No, aquí recursos físicos es operación logística. Sí. Tenemos la gestión jurídica. Entonces en gestión jurídica tenemos normativa de doctrina, recursos jurídicos, representación externa y crear una nueva subdirección, que es la de representación penal, ¿ya? Que esa no existe. Para todo lo que ya tenemos de conductas punibles para evasores y demás, ahí está la de representación penal. La dirección de la PORFA tiene la subdirección operativa policial, la subdirección de investigación criminal y la de apoyo. La nueva es la de investigación criminal, ¿sí? Y tenemos la dirección operativa de grandes contribuyentes. La dirección operativa de grandes contribuyentes tendría una subdirección de análisis y sectores estratégicos, subdirección de servicios, recaudo y cobro, subdirección de fiscalización y liquidación, subdirección de fiscalización y liquidación internacional y una subdirección jurídica. Y así quedaría el cronograma, el organigrama de nivel central. Pequeño. Como decía Tulio, pues obviamente todo esto significa pues la ampliación de la planta, ¿sí? La ampliación de la planta, que inicialmente será provisional. Ahora, teniendo en cuenta el decreto de carrera, yo le decía otra vez a Tulio, yo creería que todos esos nuevos cargos que van a crear en calidad provisional para esta ampliación de la planta son los últimos que van a concursar. Creería la propuesta que tenemos, pero son 6.000 cargos. Entonces, eso deberían hacerlo. O sea, la propuesta por lo es menos los dejan 3 años de provisional. la propuesta es que incluso la propuesta es que de una vez abran el concurso con esos 6.000 cargos. Pero no van a traer la verdad para dejarla 3 meses. Sí, usando la lista de elegibles, sería mucho más barato. Sí, entonces, digamos que en esa medida, pues, sería la cuestión que los provisionales que de pronto, yo creería que todos van a quedar concurso que tienen que preparar para muy posiblemente el primer concurso. Sí, el primer Pero tú hablas de 100 vacantes. Sí, no. Actualmente lo que han planteado es que son 1.200 cargos lo que van a convocar, que son las vacantes que hay actualmente. Sí, eso es lo que han planteado. Pero tenemos un acuerdo de ampliación de planta en el cual tendrían que traer 6.000 personas. Pero el director no está muy interesado porque él está engolosinado en los sistemas y entonces se cree que con los sistemas puede resolver todo y no necesita gente. Pero eso no es cierto. Ya está demostrado. A Ortega le pasó cuando llegó. Y dijo, no. Y después se dio cuenta de la necesidad de la gente. ¿Sí? Entonces, pues en esa pelea estamos, de la discusión, digamos, sobre la ampliación de la planta, porque además con una estructura de estas, fíjense cómo es de compleja, anteriormente era mucho más sencilla, y entonces, ¿qué va a significar eso si no hay ampliación de planta? O sea, eso es un monstruo, y por el contrario, corremos un riesgo de que para sacar plata para toda esta gente, entonces nos recorten es personal. Eso podría pasar. Yo no creo que pase, pero podría pasar, porque entonces dicen, eliminemos esos cargos porque van a necesitar más plata, porque eso cuesta mucho más. ¿Sí? Ahora, el otro peligro que nosotros vemos es, ¿qué significa esto con tantos cargos de libre
¿sí? ¿Y cuál es el filtro? ¿Cuál va a ser el filtro para que ingrese? ¿Sí? Porque si es la politiquería barata, pues eso va a llevar a la destrucción de la entidad. Porque entonces no, digamos, no va a llegar la mejor gente, no va a llegar la gente técnica, no va a llegar la gente preparada. Ese es otro tema importante también. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque bueno, ¿sí? Lo que yo les decía ahorita antes de que entrara Tulio, el proyecto de decreto de esta reestructuración está amparado o sustentado o argumentado con el tema del fondo diario, no con el tema de la ley de crecimiento. Eso quiere decir que posiblemente todo este tema de la reestructuración se haga con los 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Bueno, y eso sería otro problema, porque todos hacemos una reestructuración al debe, porque no es un préstamo. No es un préstamo para los sistemas, ¿no? Para todo, pero entonces se convierte en una reestructuración al debe, porque realmente nosotros necesitamos es que sean de nuestros propios recursos, que salga la plata para que no tener que, pues imagínense pagando personal al debe, con un crédito de, ¿sí? Es muy complicado también. Entonces, esas cosas están ahí. Eso, yo creo que eso todavía, bueno, no sé, hay que esperar. Creo, o sea, según tenía entendido, la idea es que este proyecto de decreto saliera al mismo tiempo que salía el de carrera, o sea, hoy. Posiblemente, por lo de la etapa de comentarios, por los ajustes que se hicieron, se aplaza un poco más y estaría más o menos a mediados de febrero. Y una vez salga el decreto, él mismo dice que se tienen 60 días hábiles para implementarlo, después de su firma. O sea, yo diría abril. Por allá para abril. Abril. En abril ya tendríamos sus direcciones, tendríamos todo eso. O sea que vamos a tener que movilizarnos fuerte de aquí hasta abril.